Todo comienza con un esqueleto inclinándose para saludar al rey del inframundo. Este era el señor Liche, y también estaba la reina Liche. Los preparativos para la apertura habían comenzado, y el rey pidió que llamaran a su hijo Dran. Era hora de ir al reino humano. Dran, que era un chico humano, se acercó cuando sus padres lo llamaron, diciéndole que ya estaba listo para partir. Ahora la cueva comprendía, después de todo, él acababa de cumplir 18 años. Realmente parecía que había crecido mucho durante la guerra contra el señor Orco. Solo por casualidad lo habían encontrado siendo un niño pequeño y lo habían acogido, se podría decir que fue el destino. Ahora que había crecido en un mundo de muertos y se había convertido en su nuevo hijo, fue criado por aquellos que hacía mucho tiempo habían perdido la vida. Era difícil encontrar la verdadera felicidad, aún así, Dran seguía siendo humano, y por eso querían que su hijo viviera en el mundo de los humanos. Había llegado el momento de regresar al mundo humano, y la reina comenzó a llorar, ya que su pobre hijo iba a dejarlos. Probablemente debería sentirse destrozado por separarse de ellos, pero era por el bien de Dran, y le dijeron que siempre podría volver con ellos una vez que perdiera la vida. Era difícil creer que eso pudiera suceder en solo unos años. Aún así, Dran sonreía, porque pensaba que el mundo humano debía de ser bastante divertido. Los dos se sorprendieron al escucharlo, y la reina dijo que abriría el portal mágico habitual para teletransportarlo al reino de Salmark, donde había orden y ley, junto con buena gente. El rey le recordó a Dran que seguía siendo el príncipe del inframundo, que nunca debía olvidarlo mientras estuviera en la superficie. Sobre todo, debía construir también un reino de los muertos en la tierra, ese era el destino de los que llevaban la sangre del rey. Además, podrían esclavizar a los humanos en el futuro. En ese momento, Dran agradeció a sus padres por haberlo criado cuando era huérfano, y realmente quería decirles esas palabras. Dejando atrás a sus padres llorando, Dran se preparó para partir, incluso cuando le recordaron que tuviera cuidado, que siempre comiera vegetales y que, si las cosas se ponían difíciles, siempre podría volver a casa cuando quisiera. El poder mágico se activó y fue teletransportado muy lejos, con el rey y la reina observando, pero el rey se preguntó si el reino estaba realmente en esa dirección, y ambos rieron al darse cuenta de que se habían equivocado de destino. Así fue como llegó al Imperio Vanessa, al escondite de unos bandidos, donde los gritos resonaban desde el interior. Una chica pedía ayuda mientras otro sujeto la sujetaba del rostro con una mano, diciéndole que se callara y dejara de gritar o solo encontrarían sus restos. Mientras tanto, planeaba disfrutar plenamente de su presencia allí. Detrás de él, otro hombre le dijo que no hiciera nada estúpido, después de todo, la chica era un producto importante. Mientras la joven seguía gritando por ayuda, le pedía a otra chica, Lizzie, que la salvara porque era su esclava. Lizzie se puso nerviosa al ver a Mary pasar por eso y corrió a intentar detener la situación, pero fue arrojada a un lado. Mary protestó, diciendo que era descendiente de la familia real, que cosas así eran imperdonables y que nunca serían perdonadas. Sin embargo, esto solo enfureció al hombre, que no soportaba a la familia real y estaba listo para comenzar. Ella seguía suplicando a Lizzie que la ayudara, preguntándole qué hacía allí parada después de haber recibido un golpe así. Mary lloraba, rogándoles que se detuvieran, pero el hombre se reía porque ya era demasiado tarde, no podrían salvarla. Entonces, de repente, una luz brillante apareció detrás del hombre, que saltó hacia un lado sin entender lo que pasaba. Arad Rain quien había aparecido, y aunque confundido, preguntó si esa era la tierra donde se suponía que vivía gente amable. Al menos el hombre frente a él no parecía nada amable, lo que hizo enfurecer al sujeto por sentirse burlado. Dran se rió, diciéndole que no se preocupara por eso, aunque el otro le exigió repetirlo si tenía el valor. Le ordenó que se marchara, y Dran realmente tenía la intención de irse, pero fue inmediatamente detenido y ordenado a acercarse por otro hombre del grupo. Se preguntaban qué hacer con él, ya que había aparecido de la nada, era demasiado sospechoso como para dejarlo libre. Pensaron que debían consultar con el jefe primero, y le dijeron a Dran que esperara tranquilamente en la celda. Cuando se quedaron solos, Dran miró hacia atrás y notó que las dos chicas seguían allí, preguntando qué tipo de situación era esa, pero luego reflexionó y comprendió, debían ser miembros de la realeza que habían sido secuestradas por bandidos durante un viaje. Suspiró porque era realmente lamentable, y la Zully comentó que no estaban acaso en la misma situación. Mary gruñó porque alguien de sangre noble estaba siendo obligada a pasar por algo así, y abofeteó a la Zully en la cara, culpándola entre lágrimas, mientras su sirvienta le suplicaba perdón.
Esos tipos estaban llamando producto a Murray y planeaban venderla a algún país extranjero a través de esos pervertidos. Quería salir de allí de inmediato, mientras Lizuli lamentaba su suerte. Mary entonces se volvió hacia el protagonista y le preguntó qué hacía allí apareciendo de la nada, y Dran respondió que había llegado mediante una teletransportación mágica, aunque supuestamente debía aparecer en algún tipo de jardín, terminó en ese lugar en cambio. Pero Murray no podía entenderlo, ya que la magia de teletransportación era un hechizo de nivel sabio, no algo que las personas comunes usaran tan casualmente. Dran respondió que su madre solía usar ese poder para ir de compras todos los días, una habilidad impresionante. Pero Murray seguía molesta porque él lo decía con tanta naturalidad, y Lizuli le preguntó si él mismo podía usar ese poder. Dijo que no podía usar magia en absoluto, y nuevamente Murray se frustró, pues su última esperanza de escapar se había desvanecido. Fue entonces cuando Dran mencionó que aún había otro método, podían hacer un contrato de esclavitud con él. Las dos no entendieron nada, y Murray le preguntó qué quería decir con eso. El protagonista continuó explicando con una sonrisa que sus cuerpos y almas se convertirían en suyos, y al hacerlo podrían escapar de allí de inmediato. Era una coincidencia afortunada, ya que Dran había estado buscando esclavos. Pero de repente, otros se acercaron fuera de la celda riendo, les parecía hilarante que unos esclavos quisieran crear más esclavos. Uno de los monstruos señaló al jefe, mostrando que Dran era el chico que había aparecido de la nada creyendo que podía hacer lo que quisiera. El jefe preguntó qué significaba eso, ya que Dran solo parecía un chico débil, lo que hizo que el protagonista soltara una pequeña risa. Mary, por su parte, se aferró a los barrotes y gritó que la dejaran salir ahora mismo, que si no la trataban con respeto, el rey los destruiría. Pero al oír que era de la realeza, el líder solo rió más. Parecía que sería un producto muy valioso, y si la entrenaban bien, podría ser incluso mejor. Mary retrocedió al ver que preparaban tentáculos, y pareció reconocer al monstruo, uno con efecto afrodisíaco que era muy útil para el entrenamiento, pues gracias a sus tentáculos los esclavos podían obedecer adecuadamente, incluso habían recibido comentarios positivos de sus clientes, así que no había de qué preocuparse, solo debían dejar todo en sus manos. Mary gritó retrocediendo, pidiéndoles que se detuvieran mientras huía, pero fue atrapada por los tentáculos y se quedó paralizada, preguntándose qué estaba pasando. Se preguntó si se estaban burlando de ella, pero solo un toque hizo que su cuerpo ardiera de una forma extraña. Mary gritó pidiendo ayuda, horrorizada de que un monstruo así la estuviera tocando, y junto a ella Lizuli solo pudo mirar la escena aterrorizada. Murray lloraba rogando que se detuvieran, su mente estaba demasiado confundida para pensar con claridad y apenas podía hablar. Lizuli se acurrucó sin poder hacer nada, y el jefe comentó que realmente parecía prometedora. Parecía que Murray había dejado de resistirse, no importaba cuán fuerte fuera alguien mentalmente, si su mente era presionada constantemente, acabaría rompiéndose y convirtiéndose en esclavo. Mientras tanto, buscarían una forma de hacer lo mismo con Lizzie, que ahora solo estaba sentada acurrucada. No pasó mucho tiempo antes de que también fuera atrapada por los tentáculos, llorando mientras pedía ayuda, y Dran preguntó si ya no era suficiente. De repente, Lazuli apareció en un espacio oscuro sin entender lo que sucedía. Preguntó qué era ese lugar y qué estaba pasando, y Dran respondió que estaban en el reino espiritual. Ella estaba allí para hacer un contrato con él, y Lizuli preguntó si realmente podía salvarla. Dran respondió que, desafortunadamente, no, su cuerpo real seguía afuera, lo que era un pequeño problema. Ahora había dos opciones para Lizuli. La primera era dejar las cosas como estaban y ser vendida como esclava por los secuestradores. La segunda, entregar su cuerpo y alma para convertirse en una verdadera esclava de su colección. Le preguntó cuál elegía, pero Lizzie seguía algo conmocionada con la idea de convertirse en parte de su colección. Frente a la decisión, Lizzie le pidió que esperara un poco más, porque al final, iba a terminar siendo una esclava de todos modos. Y Dran respondió que sí, después de todo, ella era impotente y no tenía la fuerza necesaria para superar esa situación. Ella asintió, diciendo que comprendía su condición, porque era débil y se había convertido en esclava precisamente por esa razón. Al final, si se convertía en esclava de Dran, simplemente sería atacada por otro monstruo y pasaría por lo mismo una y otra vez, acabaría con un destino igual de trágico y nada cambiaría realmente. Pero Dran lo negó, porque las cosas sí cambiarían. Al convertirse en su esclava, ella podría volverse fuerte y, cuando eso ocurriera, tendría control total sobre su cuerpo y su alma. A cambio, se transformaría en una humana poderosa y resistente, capaz de castigar y matar al monstruo que la había amenazado.
Lisuli preguntó si eso era realmente cierto, y Dran sonrió y asintió. Ya no había nada de qué preocuparse, estaban perdiendo el tiempo allí, así que debía decidir rápido antes de que fuera irreversible. Finalmente, Lisuli dijo que quería volverse fuerte, y Dran le mostró el contrato, diciéndole que debía firmarlo por su propia voluntad. Ella presionó su pulgar sobre el contrato y notó que algo se marcaba en su cuerpo. Dran explicó que era el símbolo de una esclava. El protagonista vio el mismo símbolo reflejarse en su libro de registro de esclavos, explicando que era la manifestación del contrato que habían realizado. Ahora ella se había convertido en la primera integrante de su grupo de esclavas. Todo pertenecía a Dran. Finalmente, Dran se presentó ante ella y le preguntó su nombre. Lisuli se presentó inclinándose para besarle los pies. Dran sonrió, realmente era una buena chica, y chasqueó los dedos para que se levantara, pues un nuevo poder pronto despertaría dentro de ella. En el mundo real, ocurrió una explosión y el cuerpo de Lisuli se transformó, sorprendiendo a los hombres que observaban sin entender nada. Se preguntaban qué acababa de pasar, parecía que había arrancado los tentáculos del monstruo con sus propias manos de repente. No solo eso, sino que su apariencia había cambiado por completo, todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. A los ojos de los demás, parecía que Lisuli se había convertido en otra cosa, y el protagonista sonrió al ver eso. Explicó que era la habilidad de drenaje de energía del señor Liche, aunque la versión de Dran era más imprudente, también se podía llamar así. No era la fuerza vital lo que se drenaba, sino su dignidad, para ser más precisos. Al oír eso, el hombre se preguntó qué significaba siquiera, Dran era un verdadero monstruo. Pero, aún así, no pensaba dejar que las cosas continuaran de esa manera. Era solo una versión incompleta del poder del Liche, en otras palabras, la chica a la que estaba por enfrentarse estaba cerca de convertirse en una no muerta. Frente a su llama sagrada, usaría su poder para atacar a Lisuli y reducirla a cenizas con su fuego astral. Golpeó a la chica con ese ataque, pero Dran sonrió y le ordenó a Lisuli que los mandara volando a todos, y así ella desvió el poder del enemigo ante su sorpresa. El protagonista comentó que, si el ataque era desviado, la magia desaparecía, y entonces ella se lanzó sobre su oponente, golpeándolo con rodillazos y patadas, recibiendo los elogios de su maestro. Finalmente, él le ordenó terminar todo con un último golpe, el arte esclavo de las 100 patadas, enviando a su adversario volando muy lejos. Sintiendo el impacto, el hombre se quedó inmóvil, incrédulo, parecía que sus llamas sagradas no funcionaban en absoluto. Su subordinado solo pudo observar mientras su jefe era lanzado por los aires. Dran preguntó si realmente había pensado que ella era una no muerta, y se rió diciendo que el vestido que llevaba ahora era solo una elección de moda personal, nada más. Aclaró que Lisuli no era una Jianzi ni estaba muerta, seguía siendo una humana común y corriente, sin ningún cambio en ese sentido. Eso la tomó por sorpresa, pero el protagonista señaló que todavía quedaban otros bandidos de pie, así que le ordenó que los pateara a todos hasta el cielo también. Por supuesto, ella obedeció encantada las órdenes de Dran, y aunque intentaron escapar, sus patadas se movían a la velocidad de la luz. Más tarde, cuando Mare despertó, preguntó qué estaba pasando y qué era lo que tenía frente a ella. La escena era Lizzie y Dran en un momento profundamente romántico, besándose, dejándola paralizada y totalmente confundida. Preguntó qué estaban haciendo, y el protagonista rió porque Mare finalmente había despertado, continuando con lo suyo como si nada. Eso era porque cuanto más tiempo pasaba Lisuli con su maestro, más satisfecha se sentía, debía de ser la sensación de ser una esclava. Mientras disfrutaban de la felicidad del momento, Mare se sonrojó intensamente, avergonzada por el descaro de ambos al hacerlo justo delante de ella. Cuando todo terminó, Dran suspiró, no había esperado que un contrato de esclavitud fuera tan agotador. Mary mencionó lo que había dicho antes, pero admitió que entendía que el contrato con Lisuli la había hecho más poderosa y capaz de derrotar a sus secuestradores. El precio de un contrato así debía de ser alto, tal vez estaban drenando su vitalidad durante el proceso. Lizzie respondió que se había convertido en otra persona y que la sensación era maravillosa, la hacía sentir realmente poderosa, y todo era gracias a la fuerza que había obtenido, que le permitió escapar de aquella situación. Estaba muy agradecida con su maestro por eso. Por la expresión de Mary, estaba verdaderamente sorprendida, nunca había visto algo así antes. Murmuró que, incluso si se convirtiera en esclava de ese hombre, probablemente tendría que hacer cosas vergonzosas como esas. Además, Lizzie se suponía que era su esclava.
Pero Dran la interrumpió de inmediato, diciendo que no le interesaba saber lo que pensaba, y que lo único que le pedía ahora era que cantara cuando llegara la hora de dormir. Claramente era una burla, pero Lisuli aceptó de inmediato, tenía un enorme repertorio de melodías y adoraba cantar. Dran le preguntó si realmente podía hacerlo, después de todo, eso le quitaría un peso de encima, e incluso podría recompensarla por ello. Mary balbuceó que estaba bien, disfrutando de su nueva vida allí dentro, ya que parecía que no había manera de evitarlo. Parecía que Dran había terminado salvándole la vida en el proceso, así que podía dejar a Lisuli bajo su cuidado por ahora. Aún así, la compensación sería escoltarla de regreso a casa, y Lisuli le preguntó a su maestro qué debían hacer. El protagonista estuvo de acuerdo en dejarla ir, todavía no había decidido qué hacer con el rey de todos modos. De repente, apareció otra chica para hablar con Dran cuando mencionó al rey, porque aquellos que conspiraran contra el trono caerían en sus manos. La mujer apareció rodeada de varios caballeros armados que apuntaban sus armas al protagonista y a su grupo, acusándolos de los crímenes cometidos contra Mary y también de intentar usurpar a la familia real. Dran debía recibir un castigo inmediato. Se presentó como la comandante oficial de los caballeros imperiales, su nombre era Karen, y arrestaría al protagonista. Antes de hacerlo, Karen le preguntó si tenía algo que decir, y Dran respondió que parecía bastante solitaria. Sonriendo, le preguntó si quería convertirse en una de sus esclavas, enfureciéndola aún más, por lo que decidió luchar contra él. Sin embargo, Mary le pidió a Karen que esperara, porque ese hombre había sido quien le salvó la vida. Aún así, Karen se sorprendió al mirar a Mary y preguntarle qué había pasado. Su ropa estaba desgarrada y mostraba demasiado. Mary se cubrió rápidamente y explicó que fue culpa de los bandidos, que no debían preocuparse porque las cosas no habían llegado tan lejos. Karen suspiró, si ese era el caso, se disculpaba por el trauma, pero dijo que podían hablar de eso más tarde, primero necesitaban regresar al castillo. Así, el grupo emprendió el viaje de regreso al palacio. Como era de esperar, el rey Harvey XI de Corvel comentó que había escuchado todo directamente de Karen y se alegraba de que Mary hubiera regresado ilesa y, además, seguía siendo pura. Si hubiera perdido eso, se habría vuelto indigna de la realeza y de su propio padre. Mary se inclinó, pidiendo perdón, admitiendo que había sido su propia irresponsabilidad, mientras Dran observaba todo. Entonces, el rey preguntó por el protagonista, quería saber exactamente quién era la persona que había salvado la vida de su hija. También prometió que Dran sería recompensado por ello, que podía pedir lo que quisiera directamente al ministro más tarde. Sonriendo, el protagonista preguntó cuando había dicho el que quería dinero, había algo que deseaba mucho más que eso. Cuando Harvey preguntó qué era, Dran respondió que quería el reino, deseaba convertirse en el gobernante de esa tierra. Antes de que Karen pudiera desenvainar su espada contra él, el rey preguntó si realmente pensaba quitarle la vida en ese mismo instante. Aún así, explicó que, incluso si lo mataban, no podría tomar el puesto de gobernante. Y Mary gritó a Dran, recordándole que él era solo un plebeyo y que no podía aspirar al trono bajo circunstancias normales, habría terminado encerrado en una celda, era pura suerte que su padre estuviera siendo paciente, así que debía estar muy agradecido en ese momento. Después de escuchar a Harvey susurrar algo, Karen asintió con las órdenes de su superior y dijo que prepararía la cena para esa noche, así que todos podrían descansar hasta entonces. El protagonista debía seguir a la chica, ya que ella le mostraría su habitación. Dran preguntó si había una bañera, riendo, porque por diversión su esclava se había ensuciado con afrodisíaco, lo que dejó a Lisuli avergonzada. Sin embargo, él siguió hablando de cómo incluso Mary había terminado afectada por todo eso, hasta que la princesa lo golpeó para hacerlo callar por hablar demasiado. Karen, completamente sorprendida, decidió igualmente preparar todo para que estuvieran más cómodos, parecía una persona decente. Más tarde, sola en su habitación, Karen pensaba mucho en Mary, incluso al punto de repetir su nombre varias veces. Aunque era una persona de alto rango, deseaba ser perdonada por tener pensamientos tan vulgares, pero no podía dejar de recordar cómo se veía Mary cuando la había visto antes, con la ropa rasgada, y trataba de contenerse, aunque solo podía pensar en usar sus dientes, lo que la dejó perdida en sus propios pensamientos por un rato. Cuando volvió en sí, recordó que antes unos tentáculos habían intentado tocar a la princesa, y se enfureció consigo misma por no haberlo impedido. Miró por la ventana y se dio cuenta de que ya había oscurecido, era hora de regresar y cumplir con su misión. Mientras tanto, Dran estaba bastante complacido, realmente era un gran honor haber sido invitado por el rey a cenar.
Lisuli le preguntó si de verdad era apropiado que una esclava asistiera también, y él se rió porque parecía emocionada. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, el protagonista notó que no había nadie y preguntó a Karen, que estaba escondida, si ese era realmente el sitio de la cena. Al ser descubierta entre las sombras, Karen se levantó furiosa, y Lisuli se paralizó al sentir su sed de sangre, suplicando rápidamente a Dran que usara el libro anterior. Karen suspiró, diciendo que eran demasiado lentos para eso, y entonces usó una técnica especial para atacar a ambos al mismo tiempo con su espada. En un solo movimiento, Karen logró decapitar a Dran, mientras Lizzie gritaba desesperada ante la escena, llorando y lamentándose. Lisuli escuchó los pasos de Karen acercándose, llamando al hombre un insensato, aún más por haber exigido el reino frente al rey. Aquel era el castigo bajo orden imperial, así que debía aceptar su destino. Era una lástima, pero al menos había tenido el privilegio de enfrentarse a ella. Al darse cuenta de que ahora era su siguiente objetivo, Lisuli se quedó congelada, aún llorando, incapaz de moverse. Karen se preguntó por qué debía quitarle la vida a una niña esclava que ni siquiera había hecho nada malo. A esas alturas, solo estaba matando sin sentido. Se cuestionó si realmente tenía que hacerlo. Después de haberse dedicado a la espada durante tanto tiempo, había terminado siendo alguien que seguía órdenes sin pensarlo dos veces. Debería haber sido un gran honor ser capitana, un verdadero orgullo para quienes confiaban en ella, pero el rey solo le había ordenado quitar vidas. Karen se preguntó por qué estaba dudando. Todo esto era por el bien de su país, no debía sentir vergüenza ahora. También significaba que estaba luchando por Mary. Y entonces atacó a Lizzie, que seguía llorando sin moverse. Sin embargo, de repente algo la agarró del brazo y Karen cayó al suelo, incapaz de alcanzar a Lisuli. Cuando se dio cuenta de lo que ocurría, vio que era un tentáculo el que la había sujetado. Era malo, ya que no podía usar su fuerza. Otra mujer apareció riendo, diciendo que Karen estaba llena de puntos débiles que podían aprovechar. Era ridículo que tirara por la borda su reputación en un mundo lleno de expertos en la espada. Aunque era la capitana imperial, era impensable que alguien con un cargo tan honorable intentara quitarle la vida a una pobre esclava. La mujer se acercó riendo, prometiendo que haría que la mente de Karen quedara en blanco y que luego podría convertirla en su nueva marioneta. Karen le preguntó quién era, y la mujer se presentó riendo como Adefa, líder del Señor del Candelabro, lo que Karen reconoció de inmediato como un culto. Adefa explicó que su culto estaba lleno de personas que creían en el dios de la distorsión, Carano, quien resucitaría mientras pudieran cumplir su gran deseo, usando a personas poderosas como Karen. Todo era por su maestro Carano. Karen fue inmovilizada y Adefa rió de la situación, tocándola mientras disfrutaba de cada reacción. Se preguntó si Karen hacía lo mismo cuando estaba sola, burlándose de ella. La vergüenza y la furia llenaron a Karen, que solo quería encontrar la forma de quitarle la vida cuando todo terminara, lo cual solo hizo que Adefa se emocionara más. Aún así, esa realidad no iba a ocurrir, y Adefa continuó sujetándola mientras se retorcía, diciéndole que se relajara, porque le haría sentir tanto placer que no necesitaría pensar en nada más en este mundo. Pese a resistirse, Karen comprendió que no había nada que pudiera hacer para detener la situación en la que se había metido. Además, los tentáculos también inmovilizaron a Lisuli, ya que Adefa planeaba ofrecerla del mismo modo. Al darse cuenta, Lisuli se puso ansiosa y comenzó a suplicar por ayuda, rogando a Dran que salvara su vida una vez más. Fue entonces cuando ambas chicas aparecieron en el reino espiritual, y se les dijo que dijeran exactamente lo que deseaban expresar en ese momento, ya que parecían cumplir con todas las condiciones. En estado de shock, Karen preguntó qué clase de lugar era ese y a dónde habían ido los tentáculos, ya que además su ropa había desaparecido, y por si fuera poco, no entendía cómo Dran seguía vivo. Él sonrió con total tranquilidad. Lizzie lloró de alivio al verlo, genuinamente feliz de que siguiera con vida. Dran rió y le preguntó si la había preocupado, asegurándole que estaba bien, que no moriría solo por perder la cabeza. Mucho había pasado esa noche, y su esclava estaba orgullosa, era exactamente lo que esperaba de su maestro. Viendo la confusión de Karen, Dran comentó que, a pesar de todo, la excelente espadachina parecía estar en problemas. Ella se enfureció, llamándolo monstruo, diciendo que el rey había tenido razón al darle la orden de ejecución, que ella había cumplido. Incluso sin armas ni ropa, todavía tenía sus puños, y planeaba acabar con él con ellos. Aún así, Dran le preguntó si quería que eligiera la opción que doliera menos, abrió su libro y apuntó a su esclava, haciendo que Lisuli se transformara frente a Karen, recuperando su atuendo y poderes.
Una vez más, ante su maestro, su cuerpo y alma pertenecían a Dran, y él le pidió que usara todo su poder bajo su voluntad. Lisuli atacó rápidamente, derribando a Karan al suelo y declarando que una insolencia así hacia su maestro era simplemente imperdonable. La caballera estaba atónita, incapaz de comprender cómo Lizzie se había vuelto tan poderosa. Pero Dran le dijo que debió saber que no había escapatoria, él había creado ese espacio con el propósito de realizar sus propios contratos. Por ahora, Karan estaba a salvo dentro de él. Sin embargo, él quería saber si prefería convertirse en su esclava o en la marioneta de una de las cultistas. En el mundo real, esas eran las únicas dos opciones que le quedaban. Esa cultista sin duda había arrebatado la vida de muchos hombres y mujeres inocentes, y aún así, Dran dudaba que Karan pudiera soportar algo así. Por supuesto, ella gritó que jamás lo haría, y eso era exactamente lo que Dran había pensado. Ahora, al convertirse en su esclava, igual que Lizzie, podría volverse verdaderamente poderosa, incluso más que antes. Dran incluso prometió que grabaría el nombre de Karan en la historia como una gran espadachina. Karan se puso nerviosa, sin saber cómo él podía saber tanto. Esto fue lo mismo que había ocurrido antes con Mary. En el pasado, Karan le había dicho a la princesa que quería convertirse en una espadachina, y Mary se había sorprendido de que, siendo mujer, hubiera llegado a ser la más fuerte del país. Karen había entrenado con esmero, pero Mary lo había desestimado diciendo que era algo trivial, ser conocida como la número uno en un pequeño país era una tontería. Si era posible, debería convertirse en la mejor del mundo, una espadachina tan hábil que pudiera grabar su nombre en las generaciones futuras, en la historia misma. Si una espadachina así servía a Mary, su valor aumentaría, y por eso la princesa confiaba tanto en el apoyo de su capitana. En aquel momento, Karan había quedado sin palabras, nunca había pensado en dejar su nombre en la historia, pero ciertamente lo recordaba. La chispa original de seguir el camino de la espada se había transformado en el sueño de ganarse un lugar al lado de Mary. Sin embargo, ahora Karan se había convertido en una mujer del rey, cometiendo actos terribles, parecía haber caído muy lejos de su camino con la espada. Llorando, Karan confesó que sí deseaba hacerse más fuerte, pero preguntó si le quedaba algo de dignidad para hacerlo. Sonriendo, Dran respondió que él convertiría a Karan en su orgullo, que su esclava se transformaría en la espadachina más grande de todos los tiempos, y eso sería verdaderamente noble. Pero Karan seguía llorando, incapaz de creer que estaba oyendo tales palabras de alguien como él. Se disculpó con Mary, porque al final acabaría vendiéndose a ese hombre. Entonces Dran le preguntó si había tomado su decisión, colocó el contrato frente a ella y le dijo que debía firmarlo por su propia voluntad. Karan lo hizo, y así una marca de esclava se grabó en su cuerpo, se convirtió en la segunda esclava de Dran. Él se presentó como Dran y le pidió su nombre, a lo que ella respondió Karan, besando su pie y prometiendo servirle con todo lo que tenía. La realidad se fragmentó, y la transformación de Karan ocurrió una vez más, dejando a Adifa sin comprender lo que acababa de pasar en un abrir y cerrar de ojos. La persona que había aparecido allí era ahora la esclava Karan, quien destruyó de inmediato los tentáculos de Adifa. La mujer se preguntó qué estaba ocurriendo, de repente, la noche había cambiado por completo. A su lado, Dran sonrió, orgulloso de su nueva esclava, realmente era increíble. Adifa se sorprendió al ver que él seguía vivo, incluso después de haber perdido la cabeza, estaba claro que Dran no era verdaderamente humano. Lisuli pidió permiso para castigar a Adifa, pues odiaba esos poderes de tentáculos que tenía, y así debía ser, el protagonista castigaría a cualquiera que lastimara a sus esclavas. Adifa rió, diciendo que Dran parecía tener técnicas extrañas, aunque no necesariamente malas, pero que no funcionarían con ella. Lanzó un ataque contra su oponente, pero Lisuli no tuvo problema alguno en destruirlo todo de una vez, dejando a la cultista atónita ante lo que veía. Lisuli gritó que ese sería el verdadero castigo por sus acciones y golpeó a Adifa, pero para su sorpresa, no tuvo efecto. Esto solo hizo que la mujer se riera del gran poder que decían tener, pues aunque el ataque era fuerte, era inútil contra ella. Su afinidad con ese tipo de ataques físicos era pésima, y por ello invocó un gigantesco golem de piedra en el campo de batalla. Adifa sonrió diciendo que ese golem había sido forjado con su propio poder mágico, tenía un cuerpo tan duro como el adamantita, sin importar qué tipo de ataque recibiera, nada podría atravesar su armadura. Era realmente una lástima para sus oponentes, tan débiles en comparación. Adifa ordenó al golem que cargara contra sus enemigos. Después de todo, sus cuerpos aún podían resultarle útiles una vez que todo terminara. Mientras Lisuli guardaba silencio observando,
Fue Karen quien le dijo que se retirara, dando un paso al frente mientras se preparaba. Al verla, Adifa notó con sorpresa que el estilo de combate de Karen era distinto, tan poderoso que podía sentirse en el aire a su alrededor. Furiosa, Karen liberó todo su poder, desatando una explosión que marcó el despertar de sus nuevas habilidades. Su ataque con la espada impactó al golem de piedra, cortando su cuerpo por la mitad con un solo tajo. Lizuli quedó boquiabierta al ver cómo el cuerpo del golem se partía sin esfuerzo, cayendo en pedazos al suelo. Un momento después, el brazo de Adifa salió volando, pero ella no reaccionó, solo dejó escapar un suspiro. Parecía que había subestimado el verdadero poder de Dran, que simplemente sonreía mientras observaba a sus esclavas luchar. Por ahora, Adifa decidió retirarse, pero admitió que había desarrollado un verdadero interés por esas personas, así que obviamente volverían a encontrarse en el futuro. Con una explosión, la cultista desapareció, y Karen comprendió que habían logrado escapar. Aún así, Dran aclaró que no era exactamente así, en realidad, Adifa los había dejado ir, pero de cualquier modo, eso era suficiente. Le acarició la cabeza a Karen, elogiando su desempeño y diciéndole que lo había hecho sentir muy orgulloso. Ella se sonrojó y apartó la mirada, sorprendiendo a Lizuli, pero poco después ambas se derrumbaron en el suelo. Dran notó que todo estaba volviendo a comenzar. Lizuli abrazó inmediatamente al protagonista y lo besó, dejando a Karen completamente confundida por lo repentino de la situación. Pero Lizuli sabía que Karen debía estar sintiendo lo mismo ahora, todo era a causa del contrato con Dran, que consumía gran parte de su vitalidad. Y ahora que Karen era una nueva esclava, debía estar experimentando las mismas sensaciones. Nerviosa, Karen comprendió que tendría que hacer lo mismo que Lizuli había hecho, aunque le resultaba sumamente vergonzoso, hacer algo así era demasiado. Lizuli se rió diciendo que Karen parecía un poco tímida al confesar sus deseos, y tiró de la cadena de su collar para acercarla más, hasta quedar ambas junto a su maestro. Lizuli la tranquilizó, diciéndole que no había razón para avergonzarse, que debían sentirse felices y orgullosas de servir a su amo. Cuando Karen tocó el rostro de Dran, una explosión de sensaciones recorrió su cuerpo, su vitalidad comenzó a fluir de nuevo mientras se acercaba a su maestro. No podía permitir que Mare la viera en ese estado, pero el contacto piel con piel y todas las sensaciones que lo acompañaban eran más que suficientes. Todo lo que provenía de Dran fluía directamente a la energía vital de su cuerpo, y eso solo hacía que deseara servirle aún más que antes. Con eso, Karen comprendió que realmente se había convertido en una esclava completa. Pasó un rato antes de que ambas terminaran, cuando todo acabó, Dran suspiró, realmente agotado, había sido incluso más cansado que la vez anterior. Lizuli se rió diciendo que ella y Karen habían terminado peleando un poco entre sí al final, pero de todos modos preguntó qué harían ahora. Dran no entendió, así que Lizuli continuó, diciendo que deberían irse rápido, pero Karen la interrumpió, aunque no logró decir nada. Entonces Dran preguntó si no podía simplemente quedarse al lado de la princesa por ahora. Sorprendida, Karen escuchó mientras el protagonista le explicaba que, siendo ya su esclava, podía ser invocada desde su libro siempre que fuera necesario. Ante eso, Karen se sintió profundamente agradecida, y Lizuli comprendió que Dran tenía un corazón verdaderamente bondadoso, lo cual era algo bueno de verdad. Luego, Karen sugirió que, si no tenían a dónde más ir, podrían dirigirse a su ciudad natal. Legato era una región autónoma gobernada por una poderosa santa, el rey no se atrevería a perseguirlos hasta un lugar tan aislado. Tras considerar la idea de la santa, Dran estuvo de acuerdo en que parecía un buen plan, y así comenzaron los preparativos para partir. Mientras tanto, cierta criatura tenía problemas para cruzar una barrera molesta que había sido colocada por esa misma santa, quien resultó ser una joven. Él estaba furioso, pero pensaba liberarse pronto. Al mismo tiempo, Lizzie y Dran viajaban hacia la ciudad. Habían estado caminando durante un buen rato, pero la ciudad donde vivía la santa aún no podía verse ni siquiera a lo lejos. El protagonista no dejaba de pensar en la idea de encontrarse con una santa y ya estaba dispuesto a convertirla en su próxima esclava. Sin embargo, de pronto se desplomó en el suelo, y Lizuli se giró alarmada, corriendo hacia él para comprobar si estaba bien. Dran se dio cuenta de que, desde que había llegado a este mundo, su vitalidad se había drenado una y otra vez, era natural que se debilitara. Podía incluso perder la vida si seguía en ese estado, lo que sorprendió a Lizuli. Ella se disculpó, diciendo que todo era su culpa, que lo había forzado demasiado al transformarse tantas veces. Aún así, no sabía cómo podía restaurar la vitalidad de su maestro, y él murmuró que tenía hambre.
Mientras tanto, en Legato, dentro de la iglesia, alguien tosía y otra persona comenzó a hablar con una chica llamada Ramelia. El hombre dijo que, aunque no era mucho, había conseguido algo de medicina curativa, aunque solo tendría un efecto temporal. Le pidió a Ramelia que la usara, y la chica le agradeció su amabilidad, aunque no podía creer que usara algo de tanto valor. El hombre sonrió y le preguntó de qué hablaba. Después de todo, si la barrera formada por sus oraciones no se mantenía, el lugar pronto sería invadido por monstruos. Por eso, Ramelia era indispensable para la ciudad de Legato, todo era por el bien de la santa, y no tenían arrepentimientos. Después de beber la medicina, Remilia preguntó cuánto más podría soportar su enfermedad después de tantos años. El hombre respondió que, si el elixir de agua de hadas realmente existía, su condición podría curarse. Sin embargo, Remilia sabía que no tenía sentido confiar en un cuento de hadas que probablemente no existía, así que juntó sus manos y comenzó a rezar, pidiendo protección para esas tierras, y su magia se fortaleció. Mientras tanto, Lisuli estaba ocupada preparando algo de comida, sonriendo con orgullo, prometiendo que estaría lista en un minuto, pues cocinar era su verdadero talento. Aunque no conocía el nombre de la hierba que usaba, ponerla en la comida debía hacerla más sabrosa. Dran solo observaba en silencio, como Lisuli cocinaba para su maestro, quería hacer algo más lujoso, usando también algunas frutas de la zona. Colocó todo en su plato, y el protagonista suspiró impresionado al ver cómo su esclava terminaba de cocinar un cuenco de arroz lleno de ingredientes para él. Tomó el plato y se sorprendió, realmente era el plato que había planeado preparar, y había salido mejor de lo esperado. Sonriendo, Lisuli dijo que, como él tenía tanta hambre, había preparado algo con antelación y esperaba que le gustara. Cuando Dran probó la primera cucharada, se quedó helado y miró a Lisuli, dándose cuenta de que probablemente ese era el único tipo de comida que ella sabía preparar. Era un plato simple, sin sabor alguno, pero entendió que, como esclava de Mary, seguramente había pasado toda su vida comiendo solo eso. Aún así, le agradeció la comida, prometiéndole que, cuando llegaran a la ciudad, la llevaría a comer algo delicioso en un restaurante. Muy feliz, ella le preguntó si realmente podía hacerlo, agradeciendo a su maestro por ofrecerle eso. Esa noche, después de comer, el protagonista le agradeció nuevamente la comida y se lo comió todo sin una sola queja. Con el estómago lleno, era hora de continuar el viaje, y la chica asintió mientras recogía las cosas que había usado para cocinar. De repente, ambos escucharon un grito que venía de algún lugar cercano, era una chica en apuros, atrapada por tentáculos desde todas direcciones que la mantenían inmovilizada, gritando por ayuda porque no podía liberarse. Mientras sufría aquella situación tan desagradable, Lisuli fue la primera en ver lo que ocurría y corrió junto a Dran. Transformándose, destruyó todos los tentáculos que la sujetaban y logró salvar a la chica. Se acercó para preguntarle si estaba bien, aunque la joven aún parecía algo mareada por lo que acababa de pasar, agradeciéndoles por haberla salvado. Dran le preguntó por qué una mujer estaba sola en un bosque a esas horas, especialmente en medio de la noche. Ella respondió que el gran sabio del bosque aparecía a esa hora dentro del bosque, y Lisuli le pidió más detalles. La mujer explicó que tenía una hija enferma, y el agua de hadas era la única forma de curar su enfermedad, así que necesitaba apresurarse para encontrar una cura. Ser una santa hacía que su fuerza vital se drenara aún más rápido de lo normal. Al escuchar eso y oír mencionar a la santa, Lisuli se sorprendió, y el protagonista dijo que ellos también se dirigían a la ciudad donde vivía la santa. Era muy peligroso estar sola en el bosque, así que Dran le sugirió que los acompañara por un tiempo, además, él esperaba poder conocer a la santa si se presentaba la oportunidad. La mujer aceptó sin parecer incómoda con la idea, y Dran sonrió satisfecho por haber conseguido lo que quería. Entonces le preguntó si esa misma madre no querría convertirse también en su esclava, lo que la dejó desconcertada. Un poco más tarde, mientras Lizzie besaba a Dran y lo ayudaba a recuperar su vitalidad, la mujer se dio cuenta de que esos dos no eran personas comunes. Eran tan atrevidos que podían hacer algo así frente a alguien a quien acababan de conocer, en medio del bosque. Aún así, el protagonista le dijo que no se preocupara, que era así como transfería energía a sus esclavas bajo contrato, y que, si ella se convertía en su esclava, podría hacer lo mismo por ella. La mujer se sorprendió ante la idea de verse obligada a hacer algo así con Dran, se negó, diciendo que tenía una hija, que eso no era normal en absoluto. Pero Dran y Lisuli se quedaron callados, observando mientras la mujer caía en sus propios pensamientos, imaginando cosas que ni ella misma entendía. Luego reaccionó de golpe y comenzó a correr, recordando que debían apresurarse para encontrar al sabio del bosque.
No tardaron mucho en hallar una casa que probablemente pertenecía al sabio, y la mujer se sintió aliviada de haber llegado al fin. De repente, una voz la reconoció, era Apilia, la madre de la santa, quien la recibió con calidez e invitó a entrar. Mientras el grupo se acercaba y entraba en la casa, Apilia explicó que había recibido una carta del gran sabio Never, y él respondió que era cierto, disculpándose por haberla llamado tan tarde en la noche. Había escuchado que la salud de la santa no iba bien, y Apilia confirmó que así era, su hija estaba cada día más débil, aunque seguía rezando por la ciudad como parte de sus deberes como santa. Para Apilia, era doloroso ver a su hija sufrir tanto, y Never lo comprendió, sabiendo lo difícil que debía ser. Entonces le entregó un objeto legendario y extremadamente raro, algo que solo él poseía, se llamaba agua de hadas. No existía enfermedad alguna que no pudiera curarse con esa medicina, la enfermedad de la santa seguramente sanaría en cuanto la bebiera. Apilia le preguntó si realmente estaba bien usar algo tan valioso, y el sabio asintió, diciendo que no tenía sentido conservarlo cuando ella podía darle un mejor uso y asegurar un futuro más brillante. Llorando, Apilia agradeció profundamente a Never por su gran bondad, y él le pidió que regresara pronto, pues la santa seguramente la esperaba. Ella asintió y decidió marcharse junto con Dran, pero el protagonista se quedó de pie, pensativo, lo que confundió a Apilia. Entonces preguntó si Never también era uno de ellos, y el sabio le devolvió la pregunta, sin entender a qué se refería. Dran lo dejó pasar y decidió irse, solo tenía curiosidad por conocer a la santa y nada más. Al quedarse solo, Never comprendió que Dran era, en efecto, una persona peligrosa. Él había visto a través de la fachada, pues el verdadero Nevera ya había muerto, y algo más había tomado su lugar, fingiendo ser él. Mientras tanto, el grupo continuaba su camino, aunque Apilia tenía dificultades para seguir adelante. Lisuli le preguntó si se encontraba bien, y la mujer respondió que normalmente estaba bien, que la ciudad estaba cerca, aunque se sentía agotada por tanto caminar. La ciudad de Legato debía parecer normal, pero algo no encajaba, entonces el trío se dio cuenta de que había una barrera que la rodeaba. Apilia explicó que era parte de la oración de la santa, ningún monstruo podía atravesar ese límite. Ella pasó a través de la barrera, mostrando cómo hacerlo, y Lisuli la siguió, pero se confundió cuando vio que Dran no entraba. Le preguntó qué ocurría, y él respondió que no era nada, para luego intentar atravesar la barrera, pero fue repelido de inmediato. Lisuli corrió hacia él preocupada, mientras Apilia preguntaba qué significaba eso. La oración de la santa solo debía repeler cosas fuera de lo normal o alineadas con el mal, pero parecía que Dran realmente era algo diferente. Lisuli se preocupó más, preguntándole si estaba bien, y el protagonista suspiró, diciendo que era un fastidio, que parecía tener que reducirse para poder pasar e ingresar a la ciudad. Así, Dran comenzó a adoptar su forma infantil, dejando a las dos mujeres sorprendidas. Lisuli, sin embargo, pensó que se veía adorable, aunque se centró en asegurarse de que estuviera bien. Apilia seguía sin entender nada, él había logrado rejuvenecer solo con fuerza de voluntad, claramente no era un humano normal. El protagonista explicó que el poder del señor Liche había sido repelido por la barrera, y por eso fue rechazado, no podía hacer nada mientras estuviera en ese estado. Aún con la sorpresa de Lisuli, preguntó si debían centrarse ahora en encontrar a la santa, y Dran estuvo de acuerdo. Apilia seguramente deseaba entregar la medicina a su hija cuanto antes, así que, aunque confundida, aceptó. A pesar de todo, pensaba que Dran seguía siendo una buena persona. Apilia corrió hacia la iglesia para llevar la medicina a su hija, emocionada por la posibilidad de curarla al fin. Al oír la voz de su madre, Remilia levantó la mirada al reconocerla. Apilia estaba exhausta por haber corrido tanto, pero explicó que había conseguido una medicina del gran sabio del bosque, y el hombre que estaba en la iglesia se mostró aliviado. Parecía que realmente había obtenido el legendario agua de hadas. Era sorprendente que algo así existiera de verdad. Apilia se acercó a su hija y le dio la medicina, diciéndole que se sentiría mejor después de tomarla, que debía beberla toda. Aún sorprendida, Remilia comprendió que su madre había hecho todo eso por ella. Apilia la instó a beber rápido, y pronto Remilia bebió el remedio que su madre le entregó. Apilia se alegró, pensando que su hija ahora estaría a salvo, pero la chica rió débilmente diciendo que no sería tan fácil, y de repente comenzó a toser violentamente, escupiendo una gran cantidad de sangre antes de desplomarse en el suelo. Horrorizada, Apilia preguntó qué estaba pasando, viendo impotente cómo su hija se desangraba, la sangre se extendía por todas partes, y ella suplicó que alguien la curara de inmediato, desesperada por salvarla. A su lado,
El hombre dijo que las cosas eran graves, el poder de la santa se debilitaba más y más, y sin él, la barrera comenzaría a colapsar hasta romperse por completo. De pronto, entre risas, Nevera apareció, encantado de que todo finalmente hubiera llegado a su fin. En la ciudad, la gente estaba confundida por su repentina aparición, pero se alegraron, pues creían que era un buen hombre. Habían estado preocupados, ya que no lo habían visto últimamente. Sin embargo, tentáculos comenzaron a emerger de sus túnicas. El sabio rió, diciendo que si hablaban del sabio, ese ya había muerto hacía mucho tiempo. De su cuerpo emergió una enorme criatura que reía después de haber tomado la vida del verdadero sabio. Al mostrarse su verdadera forma, la gente gritó aterrorizada. Mientras tanto, el caos se desataba en la iglesia, una monja irrumpió pidiendo ayuda, un monstruo había aparecido en la ciudad y se dirigía hacia la catedral a gran velocidad. Si no escapaban de inmediato, todo estaría perdido. Pero pronto la monja fue capturada también. Mientras aquello ocurría, el grupo aún estaba conmocionado por los sucesos. Entonces el gran monstruo llegó a la catedral, riendo porque finalmente había regresado, destruyendo la barrera que antes lo había detenido. Apilia se dio cuenta de que el monstruo era Basilisk, y Dran sonrió, confirmando que había tenido razón al reconocerlo antes, era raro ver a uno de esos demonios poseyendo a alguien. El que fingía ser el sabio había invadido la catedral. Basilisk rió, alabando al protagonista por haberlo descubierto tan rápido, a pesar de su forma completamente distinta. Luego reveló que ya había tomado la vida del antiguo gran sabio, dejando a Apilia horrorizada. Ella preguntó qué era entonces el agua de hadas que le había dado a su hija, comprendiendo que, en lugar de una cura, le había dado veneno. Dran preguntó cuál era el propósito de Basilisk, y él respondió que el latido de Galeno estaba sellado dentro de la catedral. Ahora que había logrado entrar a la ciudad, quería liberarlo, parecía que la santa solo había dificultado su objetivo. A su lado, Remilia tosía, rogándole a su madre que escapara, pero Apilia se negó a dejarla sola en ese estado. Basilisk le preguntó si realmente creía que podía huir, y de pronto el cuerpo del sacerdote se congeló por completo. Era el gran poder de Basilisk, la capacidad de paralizar a sus oponentes, un estado que inevitablemente los llevaba a la muerte, como a tantos otros humanos que habían caído igual. Lisuli llamó a Dran, desesperada, mientras Basilisk se preguntaba si debía tomar la vitalidad de aquella mujer, ya que siempre eran las mejores. Atacó a Apilia mientras sujetaba a Remilia como rehén, diciéndole que observara atentamente lo que sucedería si no entregaba la llave que buscaba, su madre perdería su vida y su vitalidad ante sus ojos. Basilisk comenzó su obra, riendo, deleitándose al ver a la hija obligada a presenciar el sufrimiento de su madre retorciéndose entre sus garras. Remilia pidió perdón, diciendo que no podía ceder a sus demandas, y Basilisk rió, diciendo que entonces usaría algo aún más intenso. Aplicó un poderoso afrodisíaco a Apilia, forzando que su vitalidad se drenara aún más rápido mediante sus propios poderes. Aún así, ellas no tenían intención de entregarle la llave, y él se burló, preguntando si intentaba hacérsela fuerte delante de su hija. Siguió humillando una y otra vez a Apilia, mientras Remilia lloraba por su madre, y ésta le decía que no se preocupara, que se concentrara en su misión. Basilisk se reía al ver cómo Apilia caía en desgracia ante los ojos de la santa, su propia hija incapaz de detenerlo, obligada a presenciar la humillación de su madre colapsando frente a ella. La vitalidad de Apilia era absorbida rápidamente con el paso del tiempo, hasta que comenzó a perder el conocimiento. Basilisk le preguntó si ya había perdido la fuerza para gritar, después de todo, moriría si no se hacía algo para detenerlo. Lisuli sabía que era una escena horrible de contemplar, si alguien así pudiera ser convertido en esclavo, todo se solucionaría, pero Dran estaba sin poderes dentro de aquel lugar. Fue entonces cuando Remilia confesó finalmente que la llave era su propio corazón, llorando y rogándole que no le quitara la vida a su madre. Basilisk sonrió, diciendo que era una decisión excelente, ahora podría cumplir su deseo, pero ella sería la siguiente en perder la vida. Le robaría el corazón, y su madre sería obligada a verlo todo. Lizzie gritó que se detuviera, pero Basilisk la ignoró, ordenando a Remilia que gritara de dolor, lo bastante fuerte como para que todos la oyeran. Mientras tanto, la chica solo le agradeció a su madre por haberle traído la medicina y por haber hecho todo lo posible por ella, incluso si todo terminaba así. Declaró su amor por su madre justo antes de ser golpeada por Basilisk. De pronto, las tres chicas aparecieron dentro del reino de las sombras. Dran preguntó si ahora estaban en verdaderos problemas, sin entender lo que estaba ocurriendo. Apilia preguntó qué era ese lugar,
pero Lizzie sonrió, porque sabía exactamente dónde estaban, y Dran respondió que aún había perdido parte de su poder. No era un contrato normal, pero debía estar preparada. Aún así, Lizuli se le acercó aliviada al verlo a salvo, preguntándole si hablaba de purificación, y él respondió que su resistencia era 0 y su naturaleza 11, lo que debía significar algo bueno, ya que Lizuli se mostró muy feliz al oírlo después de todo lo ocurrido. Mientras tanto, Remilia preguntó dónde estaban, y Apilia corrió a abrazar a su hija, dándose cuenta de que no había perdido la vida. Dran les preguntó si estaban bien, explicando que este lugar podía ser un poco diferente de lo habitual, era parte de su mente, un espacio que él mismo había creado para establecer contratos. Una vez que salieran de allí, todo volvería a la normalidad, igual que en la realidad. Las dos chicas se sorprendieron al escucharlo, pero el protagonista las tranquilizó diciéndoles que podía salvarlas a todas. Sin embargo, para hacerlo, debían ofrecerle su cuerpo, su corazón y su dignidad para volverse fuertes, la condición era convertirse en sus esclavas. Si se negaban, la santa perdería la vida. Remilia respondió que estaba bien, que no tenía miedo si podía estar junto a su madre, y Apilia rompió en llanto al oír las palabras de su hija. Dran comprendió que ella empezaba a entenderlo, pero el problema era que, en ese momento, él no tenía acceso a sus poderes de amo, necesitaba obtener energía de alguien más. Así que se acercó a la madre de la santa, ya que podía absorber vitalidad directamente de ella. Apilia, al ser la madre de una santa, todavía conservaba una fuerza especial, mientras que la vitalidad de Remilia era demasiado frágil. Con ese poder restaurado, podría convertirlas en sus esclavas de inmediato. Sin embargo, Lizuli protestó, preguntando si no podía hacerlo solo con ella. Dran respondió que Lizzie ya era su esclava, por lo que nada cambiaría, lo cual la dejó visiblemente molesta. Aún existía la posibilidad de usar a Remilia si Apilia se negaba, pero la chica tembló solo de oírlo, así que la madre aceptó hacerlo y le permitió proceder. Ella había criado a Remilia, así que sintió que era la más indicada para hacerlo. Con eso, Dran accedió y comenzó a extraer su energía. Aunque Apilia estaba nerviosa por exponerse incluso ante un niño, permitió que sucediera tal como se le indicó. A pesar de todo, cuando Dran comenzó, Apilia no comprendía la sensación, era como si su fuerza abandonara su cuerpo, como si se desvaneciera poco a poco. No era normal, de hecho, se sentía bien, como una sensación de flotar. A su lado, Remilia solo podía mirar, mientras Apilia se disculpaba por dejarla ver algo así, pero todo era por el bien de su hija. Pronto, Dran terminó lo que estaba haciendo, y cuando se levantó, Remilia se sorprendió al ver que había vuelto repentinamente a su forma adulta, sin entender cómo había sucedido. Lizuli explicó que esa era la verdadera forma de Dran, y Remilia esbozó una leve sonrisa sombría, sin saber qué decir. Entonces, Dran procedió con el contrato para convertirlas en sus esclavas, entregándoles los papeles para que firmaran por su propia voluntad. Tras un momento, ambas lo hicieron tal como él pidió, jurando con cuerpo y alma entregarle todo lo que tenían para ofrecer. Fue un espectáculo hermoso para Dran, y ahora podía hacer que mostraran su verdadero ser. En el mundo real, Basilisk se quedó inmóvil, sin comprender lo que acababa de pasar. Apilia, en cambio, sonrió, se sentía radiante, llena de vida, descubriendo un lado de sí misma que nunca había conocido. Le dijo a Remilia que siguiera su corazón, y ella asintió. Era hora de comenzar la verdadera batalla. Remilia dijo que Basilisk había hecho algo verdaderamente terrible, y ahora estaban listas para devolverle el favor por completo. Incluso en esa forma, Apilia sentía que su hija había madurado tanto que parecía una adulta real. Aunque era una santa, su nueva apariencia contrastaba enormemente con su título. Dran informó a Basilisk que ambas se habían convertido en sus esclavas. Ante eso, el monstruo preguntó si él era realmente quien había hecho algo así, pero Remilia rápidamente captó su atención, preparando su primer disparo mientras él miraba hacia otro lado. Disparó su primer ataque contra su oponente, riendo porque la sensación de atacar era increíble, pero Basilisk comenzaba a irritarse, era un disparo de poder sagrado que pasó muy cerca, y apenas logró defenderse usando sus escamas de piedra. Luego se preparó para atacar a Remilia, lanzando un humo negro con el que intentó convertirla en piedra. Entonces, Remilia montó su motocicleta, una creación otorgada por su madre, parte de aquella entidad, y le dio las gracias a Apilia por ella. Fue en ese momento cuando Basilisk decidió tomar a Dran como rehén, pues las esclavas no podían simplemente huir y dejar atrás a su amo. El protagonista se disculpó por haber creado tantas expectativas,
pero al final, la transformación también era uno de sus poderes. Así, Basilisk planeó atacar y quitarle la vida, creyendo que eso eliminaría a sus otras oponentes. Lizzie gritó por él, y Remilia también quiso detener al enemigo, pero su motocicleta no se movía. Le preguntó a su madre qué ocurría, y Apilia respondió que había momentos así en los que debía mantener la calma, solo necesitaban confiar en Dran, porque todo saldría bien. Incluso Basilisk estaba confundido, ya que ni la purificación ni el veneno surtían efecto en él. Entonces, Apilia le dijo a Remilia que se concentrara en atacar, que probablemente se estaba conteniendo por preocuparse por su madre, pero le aseguró que estaría bien. De hecho, parecía disfrutar un poco cuando las cosas se ponían difíciles. Mientras tanto, Basilisk, furioso, se preparó para matar a Dran, y Remilia comprendió que no podía seguir conteniéndose. Tal como se esperaba de su hija, Apilia presenció el momento en que debía actuar para derrotar a su enemigo. Era mejor luchar que rezar. En el fondo, sentía que esa era la manera correcta, que la violencia lo resolvería todo allí. Cargando contra Basilisk, corrió hacia él junto a Remilia, quien declaró que aquello era realmente lo mejor de todo. Golpearon a Basilisk con un impacto directo en la cabeza, y Remilia rió porque se sentía increíble. Hacía mucho tiempo que su madre no sentía algo así también. Sin embargo, cuando todo terminó, ambas comenzaron a temblar, y Dran explicó que era parte del contrato de esclavitud, porque algo aún mayor las esperaba. Con Basilisk finalmente derrotado, podían hablar con normalidad otra vez. Remilia preguntó cómo funcionaba aquello, y el protagonista respondió que debían recibir de él el poder que acababan de usar. Aunque se sentía un poco asustada, Remilia esperó en silencio, y Dran comprendió que probablemente no estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. Aún así, ambas habían trabajado muy duro, y él podía ofrecerles algo como recompensa, lo habían hecho muy bien. Aún dudando, mientras Remilia se preguntaba si realmente estaba bien, Dran extendió la mano para darle su recompensa, y los dos se besaron. Aunque Remilia todavía trataba de comprender lo que estaba ocurriendo, la sensación era realmente buena. Era la recompensa que su cuerpo ansiaba después de haber perdido toda su energía durante la batalla, ahora podía recuperarla de su maestro. Apilia se alegró de que Remilia también se hubiera recuperado, pero la joven dijo que su madre debía recibir lo mismo, ya que también había luchado con todas sus fuerzas, y que debían disfrutar juntas de la recompensa. Dran estuvo de acuerdo y logró deshacer la transformación de Apilia, devolviéndole su forma humana común. Ahora podía moverse libremente de nuevo. Él le dijo que podía acercarse para recibir la compensación por su cuerpo, y Apilia, algo nerviosa, confesó que, aunque era inexperta, lo esperaba con ansias. Así, también recibió la misma recompensa de Dran, experimentando la verdadera sensación de felicidad que provenía de su maestro como premio por sus esfuerzos en la batalla. Cuando todo terminó, ambas habían vuelto a ser personas normales, y el protagonista cayó hacia atrás, exhausto, sentado junto a ellas. Basilisk habló entonces, diciendo que habían subestimado su vitalidad y se habían relajado demasiado. Tras haber cortado su cuerpo, mencionó que si conseguía el latido de Lord Gerino, podría sobrevivir incluso después de todo aquello. No solo eso, sino que podría volverse aún más poderoso que antes. Les advirtió que se prepararan, pues pensaba arrebatarles todo y hacerles sentir una desesperación peor que la muerte. Sin embargo, Lizzie fue la primera en pisotear su cuerpo justo cuando intentaba moverse, habiendo tenido razón al vigilarlo. Era obvio que intentaba causar problemas otra vez. Basilisk se enfureció al ver que la esclava había descubierto sus intenciones tan rápido. Ella se mostró impresionada de que, incluso después de todo eso, siguiera con vida. Entonces concentró un poder que él no alcanzó a comprender, un poder verdaderamente hermoso. Lizzie sintió una fuerza inmensa fluir de aquella energía brillante que sostenía en sus manos, y Basilisk, al darse cuenta de lo que era, gritó enfurecido, preguntándole si sabía cuánto tiempo le había tomado conseguirlo. Aún así, ella decidió confiscarlo, sería útil para las futuras aventuras de su maestro. Basilisk le preguntó si al menos entendía lo que estaba haciendo, pero Lizzie respondió que lo mínimo que sabía era que, sin ese poder, él era increíblemente débil, que no podría ni siquiera sostener su propia vida sin él. Esa era su nueva condena por haber cometido cosas tan terribles, debía quedarse allí y morir como un perro, dijo, dándose la vuelta mientras Basilisk comenzaba a derretirse hasta desaparecer por completo. En toda la ciudad, las personas que habían sido convertidas en piedra volvieron a la normalidad, atónitas por todo lo sucedido. Entonces Apilia y Remilia agradecieron a Dran por haber salvado su reino,
como santa, Remilia quiso expresar su gratitud y la ciudad también deseaba darle las gracias, preguntándole si podían ofrecerle algo. Dran pensó un momento antes de responder que le gustaría convertirse en rey, lo que sorprendió a todos. Remilia estuvo de acuerdo, diciendo que harían de la ciudad de Legato su base, y todos se inclinaron ante él para honrar al nuevo gobernante de la nación. A pesar de las preocupaciones de algunos miembros de la iglesia, Remilia aseguró que estaba bien, el país había sido descuidado durante mucho tiempo y ya era hora de su independencia. A la distancia, Adéfalo encontró todo un poco extraño y se rió, preguntándose si aquella serpiente no se habría equivocado después de todo. Mientras tanto, en el reino, Lisuli estaba muy feliz porque había recibido nuevas ropas, hermosas y finas. Apilia rió, recordando cuánto tiempo hacía que no confeccionaba ropa, y se alegró de que Lisuli estuviera tan contenta con el atuendo. Ella le agradeció, diciendo que hasta entonces solo había usado las mismas prendas que tenía cuando era esclava de Marre. Al oír eso, Apilia comentó que debía de haber estado vestida con harapos, que debió de ser difícil para ella, pero Lisuli respondió que no importaba, porque ahora era la esclava de Dran, y eso la hacía muy feliz. Dado que era un día especial, Apilia sugirió que podían cocinar algo, y Lisuli se emocionó mucho con la idea. Mientras tanto, el protagonista conversaba con Remilia, quien comprendió que él buscaba un lugar donde quedarse, ya que el padre de Marre había ordenado su ejecución tras declarar su deseo de reclamar la nación. Al parecer, había logrado llegar allí con la ayuda de la capitana Karen, quien era parte de la Guardia Real. También estaba el asunto del líder del culto, que los perseguía por razones desconocidas, todo era un misterio. Entonces Remilia le preguntó qué planeaba hacer ahora, y él respondió que las cosas se habían calmado un poco, así que pensaba emprender otro viaje, porque quería encontrar más esclavas para su grupo hasta completar su libro. Remilia preguntó cuántas personas planeaba convertir en esclavas, y él reconoció que era un número bastante grande, 100 personas. Remilia quedó sorprendida, pero él explicó que quería crear un país formado solo por esclavos, de ese modo podría convertirse en un verdadero rey. Remilia le preguntó cuál era el propósito de construir un país así, y Dran reflexionó, recordando las palabras de su padre, quien le había dicho que debía construir un reino de los muertos en la superficie. En el fondo, solo estaba cumpliendo con lo que le habían enseñado desde niño, así que lo reveló sin dudar, su destino era convertirse en rey y seguir el sueño de sus padres. Remilia comprendió que aquello debía ser una gran ambición, pero se disculpó por haber dicho algo impropio, se inclinó, diciendo que obedecer las órdenes de su maestro debía ser todo para ellas, y que había sido presuntuosa al hacer preguntas. Aún así, Dran se arrodilló y le agradeció, pues sus palabras le habían ayudado a comprender mejor el sentido de ese mundo, y pensaría seriamente en el significado de crear un país. Remilia se sintió muy feliz al oír a su maestro reconocerlo. De pronto, Lisuli irrumpió en la habitación anunciando que la comida estaba lista, y todos se reunieron para comer juntos alrededor de la mesa, donde se había dispuesto un verdadero banquete. Apilia comentó que había sido Lisuli quien pidió ayuda para cocinar y que, con el tiempo, había aprendido muchas cosas colaborando con los demás. Mientras cocinaba esta vez, se dio cuenta de algo importante, la sal era realmente deliciosa cuando se usaba para sazonar los platos. Al oírlo, Remilia se preocupó y preguntó qué clase de comida había estado comiendo hasta ahora, y Apilia abrazó a Lisuli, suspirando porque era evidente que había pasado por momentos difíciles. En cualquier caso, Lisi pidió a todos que disfrutaran de la comida, y el protagonista fue el primero en probarla. Sabiendo que ella había tenido problemas con la cocina antes, dijo de inmediato que estaba excelente, lo que hizo muy felices tanto a Lisi como a Apilia, ya que ambas habían contribuido en los platos. Apilia se acercó para alimentar a Dran, quien también elogió su cocina, y ella lo ayudó a comer bien para que pudiera recuperar sus fuerzas. Remilia comentó que ella también era buena cocinera y preguntó si le gustaría probar su comida alguna vez, y él respondió que por supuesto, lo cual la hizo muy feliz. Entonces, Apilia mencionó que había preparado un baño para él después de la comida, debía descansar bien después de todo lo que habían vivido, y naturalmente, quería lavarle la espalda y cuidar apropiadamente de su maestro. Lisuli se ofreció de inmediato a ayudar, deseando apoyarlo con todo su cuerpo. Aunque Remilia se sintió avergonzada solo de imaginarlo, se puso nerviosa ante la idea de verlo durante el baño, pero pronto comprendió que ella también acabaría siendo vista, lo que significaba que todos estarían demasiado expuestos unos frente a otros. Dran pensó que, de algún modo, aquello parecía volverse interesante, incluso divertido, así que no tenía problema, después de todo, estaría rodeado por todas sus esclavas.
Sin embargo, el simple pensamiento de estar involucrado con 100 esclavas más adelante le resultaba agotador en todos los sentidos, ni siquiera estaba seguro de si podría soportarlo. Mientras tanto, en otro lugar, una verdadera catástrofe se desarrollaba ante los ojos de Edith, la gente moría después de ser forzada a trabajar hasta su límite absoluto. Alguien le preguntó si realmente iba a hacerlo otra vez, y Adefa rió, advirtiendo que tuvieran cuidado con un hombre llamado Dran, que convertía a las mujeres en sus esclavas. Aún así, la otra chica dijo que no importaba, pues existía alguien más capaz de convertir a las personas en esclavos y que no podía ser derrotado. Mientras tanto, las chicas se tomaban su tiempo entrando en el enorme baño de aquella casa para relajarse y disfrutar juntas. Apilia explicó que el lugar se había usado originalmente para un ritual sagrado y que siempre estuvo lleno de agua, aunque ahora era algo especial, diferente de cómo la gente común tomaba baños. El agua se calentaba usando piedras de fuego, procedentes del aliento de un dragón, eran raras y valiosas en ese mundo, por lo que incluso el agua caliente era un lujo reservado a los ricos. Preguntaron a Dran qué pensaba, y él respondió que era muy agradable, aunque dijo que podía lavarse perfectamente solo, incluso con todas ellas tan cerca. Sin embargo, Lizzie y Apilia insistieron en ayudarlo, asegurando que lo hacían por voluntad propia, por lo que no debía preocuparse. Remilia, por su parte, se quedó paralizada a distancia, completamente avergonzada, disculpándose porque no podía ayudar a su maestro, demasiado tímida para acercarse al baño donde todos estaban. De pronto, Lisuli notó algo y se sintió aliviada, la cicatriz del pasado de Dran había desaparecido, aquella herida grotesca que alguna vez había sufrido. Era la primera vez que estaba en un baño con tanta agua, y Dran explicó que sus padres no eran fanáticos del agua, ya que, al ser liches, les resultaba tóxica. Ante eso, Apilia comentó que debían cambiar eso rápidamente y asegurarse de que Dran se mantuviera limpio todo el tiempo, a diferencia de cómo había vivido con sus padres en el antiguo reino. Aún así, se sentía bien estar así, disfrutando todos del momento, incluso compartiendo el baño, las chicas se veían felices. Dran pensó que sería bueno construir algo similar en su propio castillo en el futuro, y Lisuli coincidió en que sería maravilloso, pues así podrían pasar más tiempo juntos. Sin embargo, de repente, Dran notó una marca en el cuello de Lisuli, justo bajo su cabello. Apilia se levantó sobresaltada y preguntó desde cuándo tenía eso en su cuerpo, dejando a Lisuli confundida, no había notado nada extraño hasta ese momento. Carro, Afelia y Remilia sabían perfectamente lo que era, y explicaron que se trataba del símbolo de la enfermedad del funeral negro. Preocupadas por cuánto tiempo habría estado allí, Apilia decidió actuar de inmediato. Dran preguntó qué significaba eso, pero Apilia no tuvo otra opción que encerrar a Lisuli en un carruaje para enviarla lejos. Se disculpó diciendo que debía hacerlo, ya que la marca era muy peligrosa. Se sabía que aquella señal estaba relacionada con una epidemia reciente llamada la enfermedad del funeral negro. En los últimos tiempos, habían comenzado a aparecer síntomas en varias ciudades, no sabían si era una enfermedad o una maldición, ni cómo se transmitía, así que lo más importante era ser extremadamente cuidadosos. Lo único seguro era que aquel símbolo estaba ligado a los infectados, y que la tasa de mortalidad era del 100%, lo que significaba que era mortal. Los pacientes debían ser reportados de inmediato al gobierno y puestos en aislamiento sin excepción, de lo contrario, muchas más personas podrían sufrir. Los guardias agradecieron haber sido informados y confirmaron que, efectivamente, se trataba de la enfermedad del funeral negro. Apilia ya lo había sospechado durante el baño, si no la ponían en cuarentena, podrían poner en riesgo a todo el país, ya que la enfermedad podía propagarse sin control. Tanto Lisuli como Dran fueron colocados bajo custodia. Él decidió acompañarla, aunque eso significara ser llevado a un lugar completamente diferente. En el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Mágico recibirían protección para tratar a Lisuli y manejar su caso. Remilia preguntó si realmente estaba bien que las cosas terminaran así, y su madre respondió que ya no había nada que pudieran hacer para evitarlo. Una vez alcanzado ese punto, solo quedaba confiar en los expertos. Se rumoraba que en el instituto había un sacerdote que quizá había descubierto una cura para la supuesta enfermedad, así que debían confiar en él. Apilia estaba preocupada, ya que eso implicaba enviar a Dran y a los demás a otro lugar, pero no había más opción. Pensó que sería peor si el asunto se descubriese después y se informara de manera equivocada. De ese modo podrían evitar más problemas, y los nombres de Dran y Lisuli no se verían involucrados en asuntos políticos.
Para ello, decidieron usar nombres falsos y así evitar problemas con el reino. De esa forma, Harvey no sabría quiénes eran realmente y sus identidades permanecerían seguras. A pesar de que Lizuli fue aislada, el protagonista decidió acompañarla, pues no quería dejarla sola, permanecería con ella hasta el final. Sabía que no había enfermedad ni maldición capaz de afectarlo directamente, así que estaría bien, sin importar dónde fueran. Apilia solo pudo rezar por la seguridad de su maestro y de Lizuli mientras el carruaje partía hacia un lugar lejano, fuera del reino donde habían estado. Lizuli lloró, disculpándose con Dran por cómo habían terminado las cosas, pero él respondió que no era su culpa, que todo estaría bien. De pronto, el carruaje se detuvo y ambos fueron expulsados a la fuerza. Aunque el protagonista se quejó del trato tan brusco, uno de los guardias le gritó, preguntándole de qué hablaba, si al final de cuentas estaban destinados a trabajar hasta morir en aquel lugar. Al bajar del carruaje, se dieron cuenta de que habían sido llevados a una zona completamente distinta, donde muchos esclavos trabajaban sin descanso. No solo Lizuli, sino también Dran se había convertido en esclavo de aquel sitio, sus cuellos estaban atados con cadenas para mantenerlos prisioneros. Y, para empeorar las cosas, el protagonista notó que las cadenas tenían un poder especial que le impedía usar sus habilidades para liberarse de lo que estaba ocurriendo.